¿Por qué te encierras en este cuarto? Llevas tiempo aquí, no se te ve la cara y te escucho hablar solo. Oh, sí, aquí fue donde se quedó el gitano hasta que se murió, o donde se quedó cuando volvió de la muerte. Bueno, ya no entiendo nada. En fin, hablo con el gitano cuando me escuchas hablar. No hablo solo, es con él, con Melquíades. Estás loco. No, estoy mágico. Tuve que limpiar todo el cuarto y me encontré este libro viejo, desencuadernado, se deshace con tan solo tocarlo. Uso estas pinzas de madera para conservarlo, pero tendré que buscar otro método. Lo estoy destruyendo rápidamente. No quiero que el gitano lo vea o que se dé cuenta que se lo estoy destruyendo. ¿Y de qué va el libro? Ni idea. Tiene unos caracteres que no entiendo. Los estoy dibujando en el teléfono. Tengo una aplicación que encontré que escanea y reconstituye. Quiero averiguar qué me dicen en la biblioteca. Debe ser de algún tema esotérico, pues ya traspasé la leyenda fantástica, los estudios de Germán el Tullido, también copié los apuntes sobre la ciencia demonológica, encontré las claves de la piedra filosofal y también encontré varias cosas de Nostradamus referentes a la peste, bueno, a las pestes medievales. Puede que algo nos sirva con el coronavirus. Pero te lo pasas en esta habitación. Puede dañarte la mente. Te siento extraño, estás tan metido en la lectura. Bueno, no sé si será la lectura. Te veo con cara de bobo o al helado. Prométeme que no te enfermarás. ¿Y te tomaste el café que te traje en la mañana? Oh, sí, pero no te has comido el arroz. Estás muy flaco. Es que solo arroz me tiene cabreado. Trataré de conseguir pan. Déjame espacio, quiero cortarte el pelo. No, aquí no, ni se te ocurra. Entonces vamos a mi cuarto. Tienes que asearte. No puedes andar así, apestas. A ver, dime, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Debo quitarte las liendres, debo cuidarte. En el baúl del gitano, el que me costó abrir, encontré una camisa blanca bien bonita, con muchos encajes. La lavé a mano, no la quise meter en la máquina. Se nota muy fina y delicada. Ahora se está secando en el alambre. Tiene unas figuras extrañas en la hombrera, similares a esos monos. No se te deshizo ningún carácter. No, ninguno. Te insisto, te rasuro, te corto el pelo, te arreglo los bigotes, te hago un lindo candado y te parecerás a papá. No quiero parecerme a papá. Quiero parecerme al gitano, con su sombrero de alas de cuervo. Pero tú tienes el pelo ondulado y corto. Él lo tiene tieso y largo. Con la máscara no lo notarán. Tienes razón. Ya nadie sabe quién es quién. ¡Sánscrito! ¡Sánscrito! ¿Qué? El libro debe estar escrito en sánscrito. Los caracteres son del sánscrito. Debes conversar con Gabriel. Él debe saber, por algo escribió el libro. Sí, y está fresquito. Aún debe recordar los detalles. Fresquito. Sí, no lleva mucho muerto. Mientras me quitaban las liendres vi pasearse a Gabriel con Melquíades. Me impacienté y grité ¡basta! Biografía de Gabriel García Márquez. Gabriel, espera, no corras, vas muy rápido. Toda la lentitud del mundo. Se nota que estás vivo. ¿Qué quieres? Bueno, vengo de Audioletras y quería entrevistarte. Quería saber de ti, si no te incomoda. Hay mucho escrito sobre mí. Entras a internet, escribes mi nombre y obtienes lo que quieres. No es lo mismo. Conversar contigo me puede brindar información más que datos. En una habitación encontré un libro viejo que estoy descifrando. Quizás sea la habitación de Melquíades, allá en Macondo. Ese libro está escrito en sánscrito. Sí, 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 está en sánscrito. Lo descubrí, me costó mucho. ¿Y para qué colocas cara de tonto? Me ruboricé. Bueno, quiero conocerte. ¿O quieres conocer los 100 años de soledad de la familia Buendía?
Deseo conocer tu historia. Está bien, pregunta, pero hazlo rápido. No deseo volver a la vida. La vida la sentimos que pasa lenta, pero en realidad pasa rápido. Y cuando se muere, las vidas corren vertiginosas, porque los muertos ya no tenemos tiempo. Gabriel, no me confundas. Mejor solo respóndeme. Pregunta entonces. Saqué mi lápiz electrónico y lo puse sobre la pantalla de mi teléfono. Puse cara de pregunta y comencé. Tu nombre completo, por favor. Gabriel José de la Concordia García Márquez. Qué bonito, te felicito. Tengo un amigo que se llama solo José y no tiene ningún nombre más. Él sufre mucho. Me lo dijo. Él deseaba cambiarse el nombre por José del Carmen. Me dijo que su mejor amigo se llamaba José de las Siempre Vivas, que tener más de un nombre te da integridad. Para los amigos soy Gabo o Gabito. ¿Dónde naciste, Gabriel? En el municipio de Aracataca, en Magdalena, Colombia. Dime, Gabo, me siento mejor, como con amigos. ¿Cuándo, Gabriel? El 6 de marzo de 1927. ¿Cuándo moriste, Gabriel? El 17 de abril del 2014, sí. ¿Dónde, Gabriel? En Ciudad de México. ¿Cómo se llaman tus papis, Gabriel? Fui uno de los 12 hijos del matrimonio entre Gabriel Eligio García, que trabajaba como telegrafista, y Luisa Santiago Márquez y Guarán, quien pertenecía a la aristocracia rural, no acaudalada de la zona bananera de Colombia, en la costa del Atlántico y el Caribe. ¿Sabes qué más? No te contesto más. No quiero contestarte. No me quieres llamar Gabo o Gabito. ¿Estudios, Gabriel? A los 16 años empecé a escribir mi primera novela y también publiqué mi primer cuento, La Tercera Resignación, en el periódico El Espectador. ¿Estudios, Gabriel? Eres antipático. Entré a estudiar Derecho a la Universidad Nacional de Bogotá el 25 de febrero de 1947, pero gracias a la amistad que tuve con el médico y escritor Manuel Zapata Olivella me permitió acceder al periodismo. Eso fue inmediatamente después del Bogotazo, cuando comencé mis colaboraciones en el periódico liberal El Universal. Echaba de menos a mi familia y me fui a Cartagena. Comencé a escribir a lo grande, a lo profesional, para la prensa. Ahí me relacioné con gente importante, con Álvaro Cepeda Zamudio, con Germán Margas, Amadeo Fuenmayor, el poeta Álvaro Mutis y otros más. Escribía para el Universal de Cartagena y también para el Heraldo de Barranquilla y no dejé de enviar relatos para el Espectador de Bogotá. En la década de los 50 me dediqué al periodismo, pero nunca dejé de escribir ficción. Eso lo tienen bien en claro. Nunca dejé la ficción. Nunca dejé de escribir ficción. De una novela La casa que no terminé y de los recuerdos de infancia y familia surgió, ¿sabes? Mi primera novela, La hojarasca. También un relato, el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, donde ya tiene creado todo su mundo imaginario. Luego viajé a Europa. Viajé a Suiza, Francia y Roma. En Roma me dediqué al cine, estudié a conciencia el cine. La pasé mal, mucha hambre. Me fui a Francia y, bajo agobio y pobreza, seguí escribiendo. Pasaba estresado. Escribí La mala hora y también El coronel no tiene quien le escriba. Esta última narración, que se desgajó también de la anterior. Con La mala hora obtuve el premio literario de una de las compañías petroleras, ESO. Así se llamaba la compañía. ESO, con doble S, ESSO. En enero de 1965 comencé 100 años de soledad. Tardé muchos meses, 18 meses en acabarla. Envié el manuscrito a la editorial sudamericana de Buenos Aires, con los últimos recursos que disponía. Si no me iba disculpa la expresión, estaba cagado. En junio de 1967, la obra se publica y llegó el éxito.
Pero si no, que lo hubiese sufrido, le debía a medio mundo. A cada boliche le debía algo. De ahí empecé a escribir con tranquilidad. Escribí El otoño del patriarca en 1975, una novela breve. La increíble historia... No, así no era. La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y de su abuela desalmada. Eso fue en el año 1972. En 1981 escribí Crónica de una muerte anunciada. Novelé unos hechos reales acaecidos en Sucre durante mi juventud y asumiendo por primera vez el papel de narrador. Cuando lo publiqué, contrarié a mi madre, que me había pedido que no escribiera esa historia en la que intervenían tantos parientes. Al menos, me decía mi mamá, eh, mientras la madre del hombre que inspiró a Santiago Nazar siguiera viva. Cuando publiqué el libro, el gobierno conservador me acusó de financiar al grupo guerrillero M-19. Me vi obligado a pedir asilo político en la embajada mexicana y abandoné Bogotá en medio de un gran escándalo. Meses después, ya en 1982, me concedieron ese premio, el Nobel de Literatura. En 1985 escribí la historia de Florentino Ariza y Fermina Daza, El amor en los tiempos del cólera. También escribí El general en su laberinto un poquito más adelante, en 1989, una novela histórica donde cuento el camino hacia la muerte de Simón Bolívar a los 47 años, un bebé, y por el río Magdalena de su infancia. En 1994 publiqué Del amor y otros demonios, una novela ambientada en la Cartagena de Indias del siglo XVIII, que cuenta los amores imposibles entre un curita de 30 años y una marquesita criolla de 12 años, a la que debía exorcizar. Para el año 2002 presenté la primera parte de mis memorias, Vivir para contarla, en la que repasé los primeros 30 años de mi vida. La publicación de esta obra me supuso un acontecimiento editorial. Con el lanzamiento simultáneo de la primera edición fueron, escucha esto, 1 millón de ejemplares en todos los países hispanohablantes. El 2004 vio la luz mi novela Memorias de mis putas tristes. ¿Te casaste, Gabriel? Eres muy antipático. Te contesto si me llamas Gabo o Gabito. Gabo cruzó los brazos. ¿Te casaste sí o no, Gabriel? Me casé en Barranquilla en 1958 con Mercedes Barcha, la hija de un boticario. En 1959 tuvimos a nuestro primer hijo, a Rodriguito, y en 1961 a Gonzalo, Rory y Gonza. Mecha, Rory, Gonza y Gabriel. Formamos la familia. ¿Quieres que te pegue? Estoy probando tu paciencia. Ten cuidado, recuerda que los muertos penamos. No me trates así, hombre. Pero cuenta, Gabo. Así da gusto. Pero cuenta. Solo estaba bromeando. Cuéntame tu vida, resumida, Gabito, en pocas palabras. La primera novela que escribí fue La hojarasca. La escribí a los 27 años. Después brillé con 100 años de soledad. Desde junio de 1967 a los 40 años, fíjate, estaba pero genial. De ahí en adelante me fui para arriba. También en la política me hice amigo de Fidel Castro. Recibí un premio grande que llaman Nobel de Literatura en 1982. Ya estaba listo. Lo que me faltaba era morirme. Y lo hice un jueves 17 de abril del 2014 a los 87 años. Y lo hice en la Ciudad de México. Veamos las obras. Gabito, fuiste muy prolífico,
Para no confundirnos, veamos las novelas. Será solo una revisión y análisis breve. Como quiera. Empecemos. A ver, primero La hojarasca. La escribí, no, escribí antes, pero la publiqué en 1955. En La hojarasca nació Macondo, ese pueblo cercano a la costa atlántica colombiana que ya se ha convertido en uno de los grandes mitos de la literatura. En él transcurre la historia de un entierro imposible, en la que ha muerto un personaje extraño, un antiguo médico odiado por el pueblo, y en la que un viejo coronel retirado, con la intención de cumplir una promesa, se empeña en enterrarle frente a la oposición de todo el poblado y de las mismas autoridades. Esa es mi primera novela. La segunda fue El coronel no tiene quien le escriba, y esa la publiqué ya un poco después, en 1961. Es una novela breve, chiquitita, de pocos personajes. El protagonista vive en la memoria. Piensa, por ejemplo, un viejo coronel retirado vive esperando el aviso de que le han concedido la pensión a la que tiene derecho por los servicios prestados a la patria. La espera, la pensión esa. Y esa dura 15 años. Y el coronel va todos los viernes al puerto a esperar la llegada de la lancha que trae el correo, pero siempre regresa con las manos vacías. Su hijo Agustín muere acribillado en un atentado, y el orgulloso coronel y su esposa han ido vendiendo los pocos objetos de valor que tenían para poder vivir. Ahora, con la vaga promesa de la pensión que sigue sin querer materializarse, a la pareja de ancianos solo les queda un gallo de pelea, como herencia de su hijo, y el coronel, enterado de que le pueden pagar bastante dinero por el animal, debe decidir si lo vende o no. Después viene, ¿cuál viene? La 3. Ajá, tiene que venir la 3 después de la 2, pero era la mala hora. Esa fue publicada, tú me entiendes, ¿no es cierto? Fue publicada en 1962. La guerra civil es del pasado, pero en el pueblo se vive una paz desagradable que hace respirar un aire tenso, pues el bando ganador, el conservador, no escatima en gastos para incomodar a los antiguos adversarios, los liberales. De forma velada, los asedian constantemente. César Montero, un vecino del lugar, ha asesinado a Pastor, un cantante bastante popular por ser el supuesto amante de su mujer. La causa para tal sospecha: un pasquín que apareció pegado en la puerta de su casa. Pero este es solo uno de tantos panfletos que han venido apareciendo en el pueblo. Notas que revelan secretos de los habitantes, algunos supuestos y otros tan ciertos que no necesitan de tan burdos mensajes para darse a conocer. Se puede decir que los pasquines, que algunos consideran una tontería, representan la materialización inicial de esa violencia colectiva que hace tambalear esa paz del momento, y el asesinato que se relata probablemente sea el detonante para seguir con la guerra. Para este pueblo ha llegado la mala hora. En la mala hora construí un retrato sobre la violencia colectiva, un retrato inolvidable. La novela número 4 fue 100 años de soledad. Esa la publiqué en 1967. Está constituida por 20 capítulos. Se conoce entre fantasía y realidad las 7 generaciones de la familia Buendía en un pueblo inventado, Macondo, iniciado por un patriarca que se llama José Arcadio Buendía y su prima y esposa Úrsula Iguarán. La historia transcurre, en este pueblo Macondo. Es un pueblo creado e imaginado por mí, el cual fue fundado
por José Arcadio Buendía, debido a que éste se marchó de Riohacha junto a su esposa, con su esposa, Úrsula Iguarán, por haber matado en duelo a un hombre. Bueno, no sé si tan en duelo, más bien... Bueno, ellos se habían casado a pesar de ser primos, es una cosa importante. Un precedente indicaba que de un matrimonio en el cual hubieran vínculos familiares, podía nacer un hijo con cola de cerdo. Pero tuvieron 3 hijos normales. Y así comienza esta historia de los Buendía. En pocos años, Macondo fue la aldea más laboriosa, ordenada, que cualquiera de las conocidas por el sector, por sus 300 habitantes. Era una aldea feliz. Nadie era mayor de 30 años y nadie había muerto. Pero el transcurso de la historia, en este mundo de realidades mágicas, se ve afectado cuando entra el mal en Macondo. Vienen las guerras civiles, la fiebre del banano, la llegada de gente de distintos lugares a raíz de la empresa bananera, el odio político, la pobreza, las matanzas, las sequías, la llegada del ferrocarril, lo que solo trae desgracias y muerte. Así lo imaginario y lo real se enlazan con la historia de Colombia y con los males que afectan a toda Latinoamérica. Un personaje, Melquíades, gitano de múltiples conocimientos intelectuales, posee las claves de Nostradamus, razón por la cual le deja escrito a José Arcadio un pergamino que es tratado de descifrar por las 6 generaciones siguientes. En reiteradas oportunidades se observa que en esta historia el realismo mágico es una forma de narración que tomé para relatar distintas circunstancias. 100 años de soledad en la historia de un pueblo y de una familia ficticia. No vayas a pensar que es verdadera. Le puedes hacer sepultura, pero no significa que vaya a tener cuerpo. Es una representación solamente de la realidad en la que vivimos, de nuestra sociedad y de cada uno de nosotros. Y a pesar de estar ambientada en un pasado remoto y de haber sido escrita hace tanto tiempo, su vigencia se hace notoria, se hace de ahora. En esta obra se pueden ver los cambios que se producen a raíz del odio político, las guerras civiles, los intereses económicos, las matanzas, la pobreza, la desesperanza, el conformismo, la llegada de inmigrantes e innumerables cosas más. Y si bien el autor describe hechos mágicos, fantásticos, que no suceden en la vida real, hoy en día también pasamos por alto o tomamos como normales hechos que no debieran ser parte de nuestras vidas, como el hambre, las guerras, los asesinatos, las crisis sociales, bueno, cosas. Después, bueno, yo ya vanagloriado con esa novela, todos me ovacionaban por todos lados. Yo me sentía feliz, pero también me sentía incómodo. ¡Wow! ¡Qué novela! En todas partes del mundo decían, ¡oh! ¡Qué grande! Me largué a escribir otra historia. Y ahí surgió la número 5, en la que tuve que pensar mucho. El otoño del patriarca, que la publiqué en 1975. Ya no tenía problemas de publicación. Cuando ya había publicado 100 años de soledad, yo me presentaba y decía, hoy quiero publicar esta historia, pero pásala, la tiramos al tiro. La publicamos inmediatamente. Así que en 1975 publiqué una novela que se llamaba El otoño del patriarca. En esta novela busqué mostrar en una sola persona todos los rasgos, las cualidades y los defectos que tienen o tuvieron
o han tenido todos los dictadores de Latinoamérica. Bueno, para lograrlo, reflejo todos estos aspectos en un déspota, sin nombre, que puede haber sido cualquiera de estos dictadores. Pero me imagino que si la lees te darás cuenta de quién hablo, de quién me refiero. El otoño del patriarca es la novela que más trabajo y esfuerzo invertí. Construí una maquinaria narrativa que desgrana una historia universal, la agonía y muerte de un dictador, pero en forma cíclica, experimental y real al mismo tiempo. Está construida en 6 bloques narrativos sin diálogos, sin puntos y apartes, repitiendo una anécdota siempre igual y siempre distinta, acumulando hechos y descripciones deslumbrantes. De ahí me descansé un rato. Me dejó verdaderamente cansado. Creo que si la lees, si te gusta, vas a entender lo que ha pasado con nuestra América Latina dentro de un periodo de tiempo bastante amplio. La 6ª novela la escribí, antes de 1981, la publiqué en 1981. Se llama Crónica de una muerte anunciada. Me entretuve. Desde el comienzo de la novela sabemos que los hermanos Vicario van a matar a Santiago Nazar en venganza del honor ultrajado de la hermana Ángela. El relato termina cuando Santiago muere. En el sueño que Santiago Nazar acaba de tener, Plácida Linero, su madre, experta en interpretar sueños ajenos, no advirtió ningún presagio funesto, pero de madrugada Santiago se encaminó hacia una muerte segura. Ha pasado una noche de vino y mujeres, compartiendo el desenfreno y la risa con quienes serán sus verdugos. Asistió a las bodas de Ángela Vicario, la novia de vuelta porque no ha llegado virgen al matrimonio y que ha dicho el nombre de Santiago. Cuando han querido arrancarle la verdad, ella lo ha dicho. Santiago fue la verdad. Los caminos del enigma se entrecruzan, inextricables, pero ya hay algo resuelto: el crimen ritual, el reclamo de la honra. Y la muerte organiza una conspiración de silencios. Todos saben el final inminente de Santiago, pero todos callan enmudecidos por el temor, el desconcierto, el afán de venganza, la ilusoria certeza de que ya él está a salvo. El cronista bucea una y otra vez en el pasado preguntándose por esa muerte y por tanto silencio. Si algo descubrirá es que el mundo no es una realidad que puede nombrarse, sino un misterio que nunca acaba de descifrarse. Y quizá vislumbre la cifra última de lo inexplicable en la presencia ferozmente familiar, remota y cercana a la vez del mito que subyace en toda vida y toda muerte. Después escribí la 7ª novela, El amor en los tiempos del cólera. La trama se desarrolla en Centroamérica a principios del siglo, época en la cual los signos del enamoramiento pueden ser confundidos con los síntomas del cólera. Al igual que el caudaloso río Magdalena, a cuyas orillas se desarrolla la historia, también serpentea y fluye rítmica y pausada, y prosa abajo va narrando a través de más de 60 años la vida de los personajes principales: Fermina Daza, Florentino Ariza y el doctor Juvenal Urbino de la Calle. Poco a poco este escenario y estos personajes, como una mezcla tropical de plantas y arcilla que mi mano modela y fantasea, van desembocando en los terrenos del mito y la leyenda,
acercándose a un oscilante y tenue final. El amor en los tiempos del cólera. Es una novela que publiqué en 1985, que puede describirse principalmente como un compendio acerca del amor y sus múltiples variantes, como un estudio sobre el paso del tiempo que destruye y reconstruye almas y ciudades, sobre la memoria y sobre sus infinitos laberintos. Sin duda la temática es profunda, rica, realista y conmovedora. Hice hincapié en cuestiones trascendentales en la vida del hombre, tales como la familia, la amistad, el amor en las diferentes etapas de la vida, la fidelidad, la convivencia conyugal y la muerte, apelando para esto a un recurso ampliamente descriptivo. Mediante un lenguaje lleno de riqueza y versatilidad, narré el esquema complejo, verosímil y esperanzado de un mundo que se asemeja, más de lo que nosotros pensamos, al mundo en que vivimos. De esta manera nos demuestra una vez más que la vida no es otra cosa que el trabajo interminable para el que los seres humanos hemos sido creados. Después escribí la octava novela. En el año 1989 la publiqué, El general en su laberinto. El 10 de diciembre de 1830, 7 días antes de su muerte, tras dictar sus últimas voluntades y rechazar las indicaciones de su médico personal para recibir de buen grado los sacramentos, Bolívar exclamó: ¿qué es esto? ¿Estaré tan mal para que se me hable de testamento y de confesarme? ¿Cómo saldré yo de este laberinto? El episodio define el alcance del acercamiento mítico, histórico y humano que tuve a la figura de Simón Bolívar a través del lenguaje de la ficción. Aclamado por el pueblo como libertador, blanco de numerosas conjuras políticas y militares, héroe romántico y hasta libertino para sus detractores y sus partidarios, idealista íntegro y abandonado que contempla las ruinas de su sueño de unidad de los pueblos americanos, tras la independencia del dominio español, Bolívar emprende, enfermo, con un menguado séquito, el que será su viaje final. Parte desde Bogotá para seguir el curso del río Magdalena. La marcha le proporciona oportunidades para considerar los pasos que ha dado en su agitada vida, y al mismo tiempo la gravedad de sus dolencias apresura en pocos meses su encuentro con la muerte. El libertador desvela su drama sin eludir el asedio de los espectros, la presencia de quienes cruzaron los territorios de su utopía, ni las ofensivas amorosas que forjaron su sensibilidad y se desarrollaban en paralelo con las campañas militares y las empresas independentistas que hubo de afrontar a lo largo de su vida. Acosado por sus recuerdos y fantasmas, es un hombre solo, el que se enfrenta a su mayor empeño, vencer al personaje que en sus propias palabras ha dejado de existir. Después escribí la novena novela, Del amor y otros demonios, publicada en 1994. Hice un reportaje a un convento que sería demolido para la edificación de un hotel. Después de la exhumación de un virrey y su amante y varios religiosos, también se hizo la de una niña cuya cabellera de color cobre se extendió por sobre los 22 metros. Escribí después Memoria de mis putas tristes, la novela número 10. En el año 2004 la publiqué. Cuento la historia de un longevo periodista, un viejito, que al cumplir 90 años decide celebrar su aniversario con una niña virgen de 14 años. En el primer encuentro, Delgadina es sedada por la patrona para que pierda el miedo,
Entonces el anciano la encuentra dormida y se dedica a contemplarla. La peculiar relación se prolonga durante un año y le hará recordar el pasado, la carrera de periodista, el amor a la música, los libros preferidos y el gusto por la putería. También, como todo enamorado, incrementará su actividad para halagarla, con esas reminiscencias, motivaciones y un nuevo cariño que darán sentido al final de su existencia. Podrá enfrentar lo inevitable. Luego de eso escribí varios cuentos. Los cuentos son variados. Está Los funerales de la mamá grande, escrito y publicado en 1962. También escribí en 1972 Los ojos de perro azul. Este es un conjunto de... Los ojos de perro azul es un conjunto de 9 relatos tempranos que se publicaron entre 1947 y 1955, aunque como libro la antología Ojos de Perro Azul no aparecería hasta 1974. La tercera resignación, 1947, la obra cuenta la vida de un niño de 7 años que muere de fiebre tifoidea, pero al que someten a un tratamiento de autonutrición, lo que le permite a su cuerpo seguir creciendo y sintiendo, aunque nadie sea consciente de ello. El niño sufrirá 2 muertes más, una a los 18 y otra a los 25, y ante todas deberá aprender a resignarse. Después está la segunda, de Ojos de Perro Azul. Viene la segunda, que sería, acuérdense, la primera era la tercera resignación. En esta segunda era La otra costilla de la muerte, escrita en 1948. Este cuento gira en torno a la experiencia de un hombre que vio morir a su gemelo, físicamente idéntico, en vida, y durante la enfermedad que acabó por llevárselo a la tumba. Ambos se diferenciaban a causa de la fiebre, la larga barba y la cara demacrada, pero cuando empiezan a rasurarle para prepararle para el entierro, el superviviente empieza a creer que él estaba muerto. Era el mismo. Después, el otro cuento, el tercer cuento, Eva está dentro de su gato. También fue escrita en 1948. En él, el personaje de Eva sufre constantemente por su hermosura. Eso la lleva a sumergirse en un terrible insomnio que la mantiene en vela y que tan pronto hacen que desee comerse una naranja como anhelar reencarnarse en un gato. El cuento número 4, Amargura para 3 sonámbulos. Ese fue escrito en 1949. Narra cómo 3 personas cuidan a una mujer que quedó paralítica después de haber caído del 2º piso. El quinto cuento, Diálogo del espejo. Lo tienen que leer, chiquillos. Por favor, léanlo todo esto. O si no, yo les trato de decir más o menos de qué se trata, para que se hagan una idea, para motivarlo. El Diálogo del espejo lo escribí en 1949. Aquí hay un diálogo entre el personaje frente al espejo y la persona dentro del espejo, partiendo de un hecho aparentemente cotidiano y más bien vulgar, un burócrata luchando contra los minutos frente al espejo mientras se rasura. El cuento 6, Ojos de Perro Azul, 1950. Un hombre y una mujer se enamoran en sus sueños, el uno del otro, pero nunca llegan a encontrarse en la vida real porque al despertar olvidan la pista que deberían servirles para reconocerse mutuamente. El cuento 7, La mujer que llegaba a las 6, escrito en 1950. José, el amo de una fonda donde una prostituta desayuna cada día a las 6, opta por declararle el amor que siente por ella justo el día en el que llega media hora antes de lo habitual. El cuento número 8, Nabo,
El negro que hizo esperar a Los Ángeles, escrita, publicada en 1951. Es la historia de un joven negro aficionado al cante, que, a causa de la cos que le propina el caballo, al que le peinaba la cola, pierde la noción del tiempo y se resiste, aunque de forma inconsciente, a dejar el mundo de los vivos. Para ello recordará lo mucho que le gustaba ir cada sábado a escuchar otro chico negro tocando el saxofón. El cuento 9. Alguien desordena estas rosas. Ese lo escribí en 1952. Cuenta la historia del espíritu de un niño que convive con una señora de 40 años, ya que ella vive en la casa del niño. Esta señora se dedica a sembrar y a vender sus rosas, pero algunas de estas rosas terminan adornando el altar de los santos. 12 cuentos peregrinos. Eso fue publicado en 1992. Primeramente, hago la diferencia de escribir una novela y un cuento, y luego me doy ánimo en la continuidad y planteo que el conjunto de ellos, al reescribirlos juntos, es más fluido y lo que deseaba escribir como cuentos. Me gustaron. Me costaba a mí, los cuentos los encuentro mucho más difícil que las novelas. 12 cuentos peregrinos es un conjunto de 12 cuentos escritos a lo largo de 18 años. Fueron llamados peregrinos porque, para lograr ser publicados, las notas para realizarlos sufrieron un vaivén creativo de larga duración, yendo de la mente mía, que en varias ocasiones desertaba y volvía a comenzar, a las páginas de cuadernos y notas, y de ahí al cesto de la basura o viceversa. Esto ocurrió en repetidas ocasiones y de forma azarosa hasta que la casualidad y el destino los volvió a encontrar para llegar a concluirse y publicarse en ese año del 92. En mi peregrinaje se transformaron en distintos géneros literarios. Algunos resultaron ser notas periodísticas, a otras películas llevadas al cine, y otros incluso llegó a convertirse en una serie de televisión. Después de haber escrito libros de cuentos independientes y a pesar de la individualidad que les otorga el género, se logró que estos 12 cuentos giraran en torno a un eje en común, el de ser historias que iban de lo cotidiano a lo extraordinario, de personas de origen latinoamericano en Europa, continente muy lejano a las costumbres que llevan en lo más profundo del corazón. Veámoslo. El cuento 1 fue Buen viaje, señor presidente, junio de 1979. El número 2 fue La Santa, agosto de 1981. El tercero, El avión de la Bella Durmiente, junio de 1982. El 4 fue Me alquilo para soñar, marzo de 1980. El 5, el quinto, Solo vine a hablar por teléfono, abril de 1978. El 6, Espantos de agosto, octubre de 1980. El número 7, María dos Prazeres, mayo de 1979. El número 8 fue 17 ingleses envenenados, abril de 1980. El 9, Tramontana, enero de 1982. El número 10 fue El verano feliz de la señora Forbes, 1976. El número 11 fue La luz es como el agua, en diciembre de 1978. El número 12, El rastro de tu sangre en la nieve, en 1976. Después hice, algunos reportajes tenemos uno novelado, El relato de un náufrago, que escribí en 1982. Es el relato de un hombre que estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria.
besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. Una novela de carácter periodístico que relata una historia obtenida en una serie de entrevistas con Luis Alejandro Velasco, un náufrago que fue proclamado héroe de Colombia, pero que, tras la versión distribuida por el diario El Espectador de Bogotá durante 20 días consecutivos, quedó olvidado. En este relato se cuenta cómo Velasco, un tripulante de buque militar que había estado en Mobile, en los Estados Unidos, cuando el ARC Caldas estaba sometido a reparaciones, logró sobrevivir durante 10 días en alta mar tras caer del mismo. Estaba solo en medio del océano, sin comida y haciendo cálculos de cuándo iban a ir a buscarlo los aviones de rescate. El relato tuvo una fuerte repercusión nacional, ya que fue por culpa de un cargamento de contrabando que se soltó en la cubierta, la razón por la cual varios marinos cayeron al mar, y no por una tormenta como la Armada de Colombia había dicho oficialmente. Después, en el año 1986, escribí La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile. A principios de 1985, el director de cine chileno Miguel Litín, sobre quien pesaba prohibición absoluta de volver a su tierra, entró clandestinamente a Chile. Durante 6 semanas filmó más de 7.000 metros de película sobre la realidad de su país, después de 12 años de dictadura militar. Para ello afrontó situaciones de extremo riesgo y tuvo que servirse de disfraces y tretas para mantenerse de incógnito. El resultado de su peripecia fue una película de 4 horas para la televisión y de 2 horas para el cine. Con el testimonio directo del protagonista, escribí este libro en el más puro estilo del reportaje periodístico. Después también, en el año 1996, escribí Noticia de un secuestro. Este libro relata el drama de un secuestro colectivo de 10 personas que fue ejecutado por una misma empresa y un mismo objetivo. Un grupo dedicado al narcotráfico quería presionar al Estado para que aboliera la posibilidad de extradición. Fue la historia del secuestro de Maruja Pachón Villamizar, ocurrido en Colombia en el año 1990, a manos del narcotraficante Pablo Escobar. Todo un juego de emociones en las personas involucradas. Pero sigamos con el periodístico. Cuando era feliz e indocumentado, eso lo escribí en 1973. Esta obra recoge diversas crónicas, artículos y reportajes periodísticos cuando desempeñaba esta función en Caracas, en Venezuela, entre los años 1957 y 1959. Libro tremendamente difícil de encontrar hoy en día. Narra las vicisitudes de la época, tanto a nivel nacional como internacional, ya que durante ese breve o no intervalo de tiempo sucedieron muchas cosas a mi alrededor. Desde la dimisión del por entonces primer ministro británico por estar en desacuerdo con la forma de llevar a cabo la construcción del canal de Suez a los albores de la Revolución Cubana, pasando por ciertos capítulos de la Guerra Fría con el Sputnik como un gran argumento, y un ambicioso Nikita Khrushchev al frente, solo por poner algunos ejemplos. También escribí sobre el viaje que hice por los países socialistas. En 1957 viajé durante varios meses a los países socialistas de Europa, como corresponsal del Espectador, empezando por Alemania Oriental, pasando por Polonia, Checoslovaquia y la URSS, antes de terminar en Hungría,
conté las vivencias recogidas a lo largo de todos esos meses en un libro titulado De viaje por los países socialistas, donde con humor colombiano, belleza de escritor y curiosidad de periodista, describí la realidad que viví. Es un trabajo de investigación brillante, ingenioso y revelador de la caída del Imperio Soviético y de sus satélites. En Alemania Oriental me exasperaron los controles, pero lo que dejó en él una impresión más intensa fue la gente en un restaurante. Yo nunca había visto tanto patetismo concentrado en el acto más simple de la vida cotidiana, el desayuno. Un centenar de hombres y mujeres de rostro afligidos y desarrapados, comiendo en abundancia papas, carnes y huevos fritos entre un sordo rumor humano y en un salón lleno de humo. Berlín me pareció un laboratorio. De un lado, coches americanos, radios americanas y anuncios de empresas estadounidenses en una ciudad reconstruida sin gracia. Del otro, la avenida Stalin, la extensión socialista de la famosa Unter den Linden. Ningún obrero en ninguna parte del mundo y por un precio irrisorio vive mejor que en la avenida Stalin, pero contra los 11.000 privilegiados que allí viven hay toda una masa amontonada en las buhardillas que piensa que, con lo que costaron las estatuas, los mármoles, el peluche y los espejos, habría alcanzado para reconstruir decorosamente la ciudad sometida a dos sistemas económicos. Hice una predicción acertadísima. Dentro de 50, 100 años, cuando uno de los dos sistemas haya prevalecido sobre el otro, las dos Berlines serán una sola ciudad, una monstruosa feria comercial hecha con las muestras gratis de los dos sistemas. En los países del este, excepto en Checoslovaquia, las mujeres se sentían avergonzadas por la calidad de sus trajes, de las medias y de los productos en general. La industria de confecciones, sin el estímulo de la competencia, fabrica unos horribles vestidos de espantapájaro. ¿Cómo no hay patrones? ¿Cómo nadie los despide? ¿Cómo no entienden qué significa el socialismo sin zapatos? Los encargados del servicio se cruzan de brazos mientras los clientes esperan y no les importa que hagan cola toda la tarde de un domingo para tomarse una limonada. En Rusia me sorprendió la calidad de los vagones. Son los vagones más confortables de Europa. Cada compartimento es un camarote íntimo con 2 camas, un receptor de radio de un solo botón, una lámpara y un florero sobre la mesita de noche. Hay una sola clase, la mala calidad de las maletas, los bultos con cacharros y víveres, la ropa y el aspecto mismo de pobreza de la gente contrastaban de una manera notable con el lujo y la escrupulosa limpieza de los vagones. Me topé en Moscú con españoles, los niños españoles que salieron en la guerra civil y que hablaban perfecto castellano. Le contaron que muchos regresaron a España, pero al no conseguir trabajos, muchos volvieron a Moscú, porque ganaban más dinero como obreros especializados. Otros hablaban de los años de Stalin con temor. Los moscovitas y los rusos en general le parecieron gente buena y amable. Rusia tenía el contraste de ser un país que necesitaba mano de obra, con una tecnología hiperdesarrollada como las de los aviones Tupolev, pero con gente mal vestida y con pueblos miserables. Como durante mi estada en Moscú formaba parte de una delegación representando mi país, conocí los fastos de un festival internacional, pero cuando los intérpretes me preguntaron cómo veía Rusia, no entendía la falta de libertad de expresión. Así como los aparatos de radio no tienen sino un solo botón, los periódicos, que son propiedad del Estado, tienen una sola onda. Pravda, el sentido de la noticia, es rudimentario. Solo se publican los acontecimientos extranjeros muy importantes y en todo caso, orientados y comentados, no se venden revistas ni periódicos del exterior, salvo algunos de los partidos comunistas europeos. Respecto a esto, un día
Vi en un kiosco que sobresalían los ejemplares de Pravda con grandes titulares, y lo primero que pensé fue que había estallado una guerra. Fue entonces cuando me tradujeron el titular, texto completo del informe sobre la agricultura. También en el mismo sentido expliqué que en Occidente los periódicos no eran del Estado y se financiaban con la publicidad. Como ejemplo puse el de dos empresas que afirmaban que sus camisas eran las mejores. Y a esto los rusos le preguntaron que si la gente sabía que unas camisas eran mejores que otras, ¿por qué permitían a la empresa rival seguir diciendo lo contrario? Les comenté que eso no estaba prohibido y los rusos se tronchaban de risa. Por otro lado, los libros de Kafka, el autor que tanto me influyó en el despertar literario, estaban prohibidos por su metafísica perniciosa. Me interesé mucho por la vida en tiempos de Stalin, haciendo de ella un resumen muy sencillo. Todos querían olvidarla. Para mí el Estado stalinista era lo que describía Kafka en sus novelas, monstruosamente grande y terrorífico. Por otra parte, recogí en mi libro el dicho en que la Unión Soviética tenía 22.400 millones de kilómetros cuadrados sin un solo anuncio de Coca-Cola. Después vienen los textos periodísticos que no voy a explicar, pero van a tener ustedes la obra periodística, volumen 1, que tiene que ver básicamente con los textos costeños, que se publicaron en 1981, pero son los comprendidos desde 1948 a 1952. Después viene la obra periodística 2, que corresponde a 1982, pero que trata de 1954 a 1955 y se trata entre cachacos. Después está la obra periodística 3, que fue publicada en 1983, que trata de 1955 a 1960, que corresponde a de Europa y América. Por otra parte, tengo acá La soledad de América Latina, escrito sobre arte y literatura, que lo escribí en 1948 a 1984 y que fue publicado en 1990. La soledad de América Latina es el título del discurso de aceptación del Premio Nobel de 1982 por parte mía. Acá va. En cada línea que escribo trato siempre, con mayor o menor fortuna, de invocar los espíritus esquivos de la poesía y trato de dejar en cada palabra el testimonio de mi devoción por sus virtudes de adivinación y por su permanente victoria contra los sordos poderes de la muerte. El premio que acabo de recibir lo entiendo con toda humildad como la consoladora revelación de que mi intento no ha sido en vano. Es por eso que invito a todos ustedes a brindar por lo que un gran poeta de nuestras Américas, Luis Cardosa y Aragón, ha definido como la única prueba concreta de la existencia del hombre, la poesía. Muchas gracias. También tengo publicado posteriormente, en 1990, los que fueron mis primeros reportajes, en 1991, obra periodística, y después, en el 2018 fue publicado El escándalo del siglo, pero yo ya me había muerto. Eso es corresponde a la antología de la obra periodística, bastante larga por lo demás. Después, ¿qué más? En el año 1996, Por un país al alcance de los niños,
Este fue un discurso que leí el 21 de julio de 1994 durante la entrega del informe de la Misión Colombiana de Ciencia, Educación y Desarrollo en el Palacio de Nariño, originalmente escrito como un prólogo al Estado de la Nación. Este derivó a una virtual estadística para el futuro de Colombia, afirmando el vasto potencial humano y enfatizando la fuerza de la educación y el espíritu nacional. Después tengo entrevistas y diálogos, algunos guiones de cine, una novelita que escribí que se llama La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su desalmada abuela. Es una novela corta o cuento corto, escrito en 1972 y publicado por primera vez en 1978. Es una obra en la que trato ampliamente el tema de la prostitución de menores en el Caribe. Narro la historia extendida de Heréndida, una joven criada por su abuela desde que murió su padre. Heréndida sirve como empleada doméstica a su abuela para justificar su estadía en la casa al grado extremo de la explotación. Su historia se complica aún más cuando incendia la casa de su abuela accidentalmente, ya que la vieja decide prostituirla hasta conseguir que pague el valor total de la casa hecha cenizas. También se puede interpretar como una metáfora entre la explotación de los países menos desarrollados, Heréndida, por parte de países desarrollados, la abuela. Comienza así su peregrinaje. En uno de tantos pueblos, Heréndida conoce a Ulises, quien se enamora de ella. La busca, le dice que en la noche volverá por ella y la llamará usando el canto de una lechuza. Los dos huyen, pero la abuela consigue que la autoridad militar los persiga y atrape. Para que eso no se repita, desde entonces la abuela mantiene encadenada a la cama a Heréndida. Sin embargo, Heréndida logra escapar, ya que Ulises asesina a cuchillazos a la abuela y escapa, pero sin él, y no lo vuelve a ver, y corre y corre. En la novela Cumbre, de 100 años de soledad, Heréndida y su abuela pasan por Macondo, en compañía de Francisco, el hombre y la muchacha. Tiene un encuentro con el joven Aureliano Buendía. Para terminar, ya los tengo muy aburridos, a todos los vivos, y usted está casi durmiendo. No quería saber mi historia, no quería que le contara mi historia. Aquí se la estoy contando, se la estoy contando entera para que después yo me vaya a descansar. Yo ya no quiero saber más de los vivos, pero voy a terminarla. Hablemos de las memorias. Vivir para contarla. Es el primero de 3 volúmenes de relatos autobiográficos anunciados y que publiqué en 2002. Hablo de la infancia y la juventud, es decir, entre los años 1927 y 1950, finalizando con la propuesta de matrimonio a mi esposa. Se centra especialmente en la familia, la escuela y los primeros años como periodista y escritor de cuentos cortos. También incluyo referencias a numerosos eventos de la vida real que acabaron en mis novelas en una forma u otra, incluyendo la masacre de las bananeras que apareció en 100 años de soledad, y aquellos amigos cuya vida y muerte sirvieron de modelos para la crónica de una muerte anunciada, así como la historia de mis padres sirvieron de inspiración para el amor en los tiempos del cólera. Tengo esta otra cosa, también me dediqué a escribir sobre técnicas literarias, cómo se cuenta un cuento, taller de guión. Me alquilo para soñar, taller de guión. La bendita manía de contar, también es un taller de guión. Y tengo ahí entonces todo un escrito, un ensayo al respecto. Después, cómo se cuenta un cuento,
Tengo algunas cosas políticas, Chile, el golpe y los gringos. En agosto nos vemos. Es una narración incompleta. Después tengo todos los cuentos, pero qué onda, eso ya sería alargar mucho esta cosa. Y bueno, chiquillos, del amor y otros demonios, en Venezuela. Y eso pues, me tengo que ir. No me dejan salir del cementerio, lo siento mucho, pero si no los acompañaría, los penaría. Que descansen. Frases. Te quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo. Nadie debe conocer su sentido mientras no hayan cumplido 100 años. La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener. La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. Recordar es fácil para el que tiene memoria, olvidarse es difícil para quien tiene corazón. Solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser. Un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón. Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. La nostalgia, como siempre, había borrado los malos recuerdos y magnificado los buenos. Ofrecer amistad al que busca amor es dar pan al que se muere de sed. No rico, soy un hombre pobre con dinero, que no es lo mismo. A los demonios no hay que creerles ni cuando dicen la verdad. La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. No te esfuerces tanto, las mejores cosas suceden cuando menos te las esperas. Las ideas no son de nadie. No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. La vida no la enseña a nadie. El amor se hace más grande y noble en la calamidad.